Hola, soy Juan Carlos Briñardelo. Soy productor y exportador de uva de mesa. Me dedico a la viticultura netamente. Y en la charla del día de hoy voy a hablarles acerca de los requerimientos hídricos de la vid. Ahora vamos a pasar a explicar qué cosa es EPAN. EPAN es la evaporación de agua de una bandeja evaporimétrica. Una bandeja evaporimétrica sirve para estimar la evapotranspiración de referencia, o la ETO, en ausencia de una estación meteorológica. El principio está en que evapotranspiración es el proceso de cambio de estado líquido a gaseoso del agua, básicamente a través de una planta y de la superficie del suelo que la rodea. En ese sentido, utilizando una bandeja evaporimétrica y midiendo la cantidad de agua que se evapora, puesto que asumiendo que las condiciones medioambientales sean las mismas, son factores que van a afectar por igual. Sin embargo, no es una situación lineal. No quiere decir que 1 milímetro que se evapora de una bandeja evaporimétrica equivale a 1 milímetro de evaporación de una superficie verde. El proceso por el cual el agua tiene que pasar y evaporarse y pasar a través de los poros, existe una serie de limitaciones para que el agua se evapore a través de una hoja. Hay muy pocas limitaciones para que el agua se evapore en estado libre de una bandeja evaporimétrica. Entonces las bandejas evaporimétricas normalmente, no siempre, pero normalmente van a evaporar más que el equivalente de una superficie verde de área uniforme de 20 centímetros de altura, que sería la ETO, que sería un cultivo de referencia como podría ser el gras o en su defecto alfalfa, algunos otros cultivos. Entonces, para equiparar EPAN con ETO, se debe multiplicar con un coeficiente que varía de acuerdo a las características de la bandeja evaporimétrica y el lugar en donde esté ubicada y el medio que la rodea. Normalmente ese coeficiente es de un valor menor a 1, puesto que, como dije anteriormente, las bandejas van a tender a evaporar más de lo que lo haría un cultivo de referencia. La determinación de KP se encuentra en la publicación de la FAO Crop Evapotranspiration Guidelines for Computing Crop Water Requirements, capítulo 4, y se encuentra en internet en la página web que se muestra a continuación. Existe una versión de esta en español. Si es que no se conoce el coeficiente o KP para su bandeja evaporimétrica, no es recomendable usar EPAN, puesto que el margen de error puede ser muy grande. A continuación, mostramos algunos ejemplos de evaporímetros. En el lado lado izquierdo se muestra lo que se conoce como un evaporímetro clase A. Sobre el lado derecho, un evaporímetro clase B. Básicamente la diferencia es las características del medio que la rodea. En un lado es un terreno sin vegetación, el otro un terreno con vegetación. Y son una serie de diferentes factores, como dije anteriormente, tanto del evaporímetro como del medio que la rodea, que va a determinar cuál es el coeficiente o KP que usted debe utilizar en su evaporímetro para equiparar EPAN con ETO. Ahora, ha quedado pendiente entender y explicar cuál es la relación entre ETO y ETC. Si sé la ETO por medio de una estación meteorológica, ¿cómo puedo averiguar cuál es la ETC de la uva de mesa? Una vez más, digo uva de mesa, puesto que es el cultivo que nos centramos, pero finalmente esto se aplica por igual para todos los demás. Si estoy produciendo cítricos, podría preguntarme cuál es la ETC para los cítricos. Si estoy produciendo papas, cuál es la evapotranspiración de las papas. Pregunto, ¿cómo es que sabiendo la ETO puedo responder la pregunta a cuánto irrigar? La respuesta está dada en la fórmula que ETC es igual a ETO por KC. Eso quiere decir que la evapotranspiración de mi cultivo, la ETC, es igual a la evapotranspiración del cultivo de referencia multiplicado por un factor que los va a equiparar. ¿Qué cosa es KC o coeficiente de riego? En términos muy sencillos, es el factor, como lo dije anteriormente, que va a poder equiparar la evapotranspiración de mi cultivo con la evapotranspiración del cultivo de referencia. Como lo he explicado anteriormente, la evapotranspiración del cultivo de referencia es la evapotranspiración de una
superficie verde de 20 centímetros de altura que no tiene cambios en estadios fenológicos y que no está sometido a ninguna condición de estrés. Eso podría ser perfectamente algo similar a una cancha de fútbol, un cultivo de alfalfa o algún otro cultivo muy parecido. Sin embargo, como la evapotranspiración de un cultivo de referencia que se puede estimar a través de una estación meteorológica utilizando la fórmula de Penman-Monteith no es exactamente igual a la de mi cultivo, es que utilizamos un coeficiente para equiparar. Entonces, sabiendo la ETO y sabiendo cuál es el coeficiente que corresponde, puedo yo de esa manera determinar cuál es la evapotranspiración de mi cultivo. Si la fórmula dice ETC es igual a ETO por KC, por deducción, KC o el coeficiente de riego vendría a ser la evapotranspiración de mi cultivo entre la evapotranspiración de referencia, en la relación matemática entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, si un día la demanda de agua de la vid fuese 3 milímetros y la ETO, la demanda del cultivo de referencia, es 4, la pregunta es ¿cuál es el coeficiente de riego? ¿Cuál es el KC? Entonces la respuesta es que KC sería 3 entre 4, 3 siendo la evapotranspiración de la vid y 4 el del cultivo de referencia. Como tal, la relación entre uno y otro o el coeficiente sería 0.75. Eso quiere decir que la vid estaría demandando solo el 75% que el cultivo de referencia o el 75% de la ETO. Por lo tanto, si nosotros supiésemos que el coeficiente de riego es 0.75 y sabemos que la ETO, la evapotranspiración de referencia, es 4, porque es un dato que nos lo da una estación meteorológica conectada a una computadora que tiene el programa de Penman-Monteith, aplicamos la fórmula y para saber cuál es la ETC de la vid decimos 4 por 0.75 es 3 milímetros o 30 metros cúbicos por hectárea día. En el segundo ejemplo, si decimos, si en otra viña la demanda de agua de la vid fuese 3 milímetros y la ETO fuese 3 milímetros, ¿cuál es el KC? Entonces el KC es 3 entre 3 es igual a 1. Eso quiere decir que la vid estaría demandando lo mismo que el cultivo de referencia. Por lo tanto, sabiendo el coeficiente, diríamos que para averiguar la ETC de la vid, 3 por 1 es igual a 3 milímetros o 30 metros cúbicos por hectárea agua. El KC o coeficiente riego es el factor que permite determinar la ETC de un cultivo, con la ETO que te da una estación meteorológica y varía de acuerdo al cultivo y al estado fenológico del mismo. Como el coeficiente de riego es la relación o la proporción entre lo que consumiría mi cultivo y el cultivo de referencia, uno debe tener claro que el consumo de agua de su cultivo va a variar de acuerdo al estadio fenológico. Cuando las plantas son chicas o son pequeñas, están recién plantadas o recién brotadas, el consumo es pequeño, puesto que el consumo está vinculado a, por un lado, factores climatológicos y por otro lado, a la planta y básicamente el tamaño de la planta. Cuanto mayor es el área foliar, más agua puede transpirar, más agua puede cambiar de estado líquido a gaseoso. Cuanto menor es el área foliar, menos agua va a poder cambiar de estado líquido a gaseoso a través de las hojas. Entonces, cuando las plantas son más pequeñas, consumen menos agua. Por lo tanto, la relación entre un cultivo pequeño y el cultivo de referencia implicaría que tiene que ser un número decimal pequeño. Si mi cultivo es la vid y está recién podada y está recién brotada y tiene una muy pequeña área foliar y solamente consume el 10% de lo que consumiría el cultivo de referencia, eso querría decir que el coeficiente tiene que ser 0.1. En la medida que la vid va a ir creciendo, el coeficiente también tiene que ir creciendo a la par. El coeficiente es un reflejo del área foliar. En la medida que el área foliar esté al 50%, probablemente el coeficiente debe estar cercano a 0.5. Y en la medida que el área foliar va creciendo y eventualmente va cubriendo el 100% del área, el coeficiente se va acercando a 1 y en algunos casos puede ser mayor a 1.
Uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué es que podría ser un coeficiente mayor a 1? ¿Qué cosa hace que unas plantas consuman más agua que otras? Está básicamente dado en función al área foliar. Pero el área foliar no es bidimensional, sino es tridimensional. El cultivo de referencia es un cultivo, como lo he dicho varias veces, verde de 20 centímetros de altura. Muchos otros cultivos tienen mucho más de 20 centímetros de altura. Entonces, esta área foliar por efectos tridimensionales puede ser mayor, en principio podría ser muchísimo mayor a lo que sería el área foliar de un cultivo de gras. Sucede que normalmente los coeficientes de riego no superan 1.2, 1.25, quizás excepcionalmente 1.3, porque si bien las áreas foliares pueden ser mucho mayores que las de un cultivo de referencia, lo que importa es el área foliar expuesta a la luz del sol. Un árbol puede tener un área foliar muy grande, pero muchas hojas se tapan unas a las otras, y las hojas que conducen la mayor parte de la evapotranspiración, más del 90% de la evapotranspiración, son las hojas que están plenamente expuestas a la luz del sol. Esas hojas, por efectos del viento, pueden moverse, en unos momentos las que están capas más abajo pueden evaporar un poco más, un poco menos, pero esencialmente la evapotranspiración se determina por el área foliar expuesta a la luz del sol y no por el área foliar total. Es por ese motivo que algunos cultivos, básicamente los cultivos más grandes, pueden tener coeficientes que pueden superar el número 1 y pueden ser de 1.1, 1.2 y quizás llegar hasta 1.3. Pero una vez más, hay un límite, puesto que, repito nuevamente, que lo que cuenta es el área foliar expuesta a la luz del sol. En el siguiente gráfico, lo que sale de una publicación de Williams, Feney y Trout del año 2003 en la revista Irrigation Science. Lo que se busca es mostrar la relación entre ETO, la evapotranspiración de referencia, ETC, en este caso sería la evapotranspiración de la vid, y el coeficiente de riego. Como podemos ver en el cuadro superior, en la parte superior, en triángulos blancos, esto representa la ETO. La ETO, por una buena parte del año, en la parte inferior están los días del año, ¿no? Esto empieza en el 50, que vendría a ser alrededor del 20 de febrero, y se empieza a tomar, los registros se empiezan a tomar probablemente alrededor del mes de marzo, y podemos ver que la ETO, por una buena parte del año, es bastante constante y con una tendencia hacia arriba. Los motivos, entonces uno se preguntaría, bueno, pues si el estado fenológico del gras es siempre el mismo, ¿por qué es que la evapotranspiración sube y baja? Porque la evapotranspiración no está dada solamente por el cultivo, no está solamente dada por el área foliar, también está dada por condiciones medioambientales. Entonces, si la planta es una constante y esto sube y esto baja, entonces eso se debe a que hubieron días, para ponerlo en términos muy sencillos, más calientes y días más fríos. Realmente no es solamente la temperatura, es básicamente un tema de intensidad de luz, humedad relativa, velocidad del viento, una serie de factores. Entonces, fueron días en los cuales hubieron condiciones de mayor evapotranspiración, menor evapotranspiración, mayor, menor. Y en el hemisferio norte, aquí lo que estamos viendo, la razón por la cual hay una tendencia hacia arriba es porque vamos pasando de primavera a verano. En el verano los días pueden ser más o menos similares, el tema se estabiliza y después termina el verano, da lugar al otoño y finalmente al invierno, y por eso es que la evapotranspiración va cayendo. El cultivo se mantiene constante, pero el consumo de agua varía por efectos medioambientales. Ahora, por otro lado, podemos ver acá el cultivo de la vid. El cultivo de la vid, por ser un caducifolio que se poda, inicialmente el consumo es cero cuando las plantas están podadas o cuando no tienen hojas, y después en el momento que empiezan a brotar el consumo es muy pequeño. A diferencia del gras, que sí mantiene una cobertura verde todo el tiempo, al inicio la uva de mesa tiene un área foliar muy pequeña y después el área foliar crece y de forma proporcional va creciendo la evapotranspiración. Va creciendo uno, sigue a la otra. Y si nuevamente, si es que hay altibajos, se debe que hay unos días más calientes, unos días más fríos, pero los altibajos son menores que en el caso del gras por el crecimiento continuo del área foliar. Esto llega a un límite
y de ahí, si bien el área foliar se mantiene, ¿okay?, la evapotranspiración cae porque, como lo hemos mencionado anteriormente, el clima cambia, ¿no?, y las condiciones medioambientales cambian, el consumo es menor y finalmente esto va cayendo y cayendo. En el gráfico inferior, para los mismos días, podemos ver la progresión del coeficiente de riego. Inicialmente el coeficiente de riego es muy bajo, podemos ver acá alrededor de 0.1. Eso querría decir que la relación entre uno y otro, 0.1, querría decir que la vid estaría consumiendo el 10% de lo que consumiría un cultivo verde uniforme de 20 centímetros de altura, o un campo de graso o un campo de alfalfa. Y después, en la medida que la vid va creciendo, podemos ver cómo el coeficiente de riego va subiendo de 0.1 a 0.2, a 0.3, a 0.4, ¿no? Y en este caso, para estas condiciones de esta plantación, llegó hasta 0.9. ¿no? Aproximadamente llegó hasta 0.9 y de ahí nuevamente, si bien la canopia ya se mantiene estable por cuestiones medioambientales, ¿okay?, y por senescencia de las hojas en este caso, por senescencia, el coeficiente se mantiene estable por una cierta cantidad de tiempo, y después por senescencia de las hojas, que es un factor completamente diferente, por el cual el agua no se conduce apropiadamente, las estomas empiezan a atrofiarse, las hojas se van volviendo viejas, y si bien el área foliar podría mantenerse más o menos estable, las plantas van consumiendo menos agua porque no pueden transpirar agua al mismo ritmo, y el coeficiente en la parte final de la temporada cae por efectos, digamos, ya fisiológicos, morfológicos de las hojas. Lo que vemos en esta lámina son los coeficientes de riego recomendados por la FAO para una larga lista de diferentes cultivos, dentro de los cuales se indica la uva de mesa en la parte inferior, la uva para vino, y hay una lista, por ciertamente no son todos los cultivos, pero la idea es simplemente mostrar un ejemplo. Y para efectos de simplificación, lo que la FAO hace es recomienda un coeficiente de riego inicial, un coeficiente medio y un coeficiente final. Y esto obedece a la explicación que he dado hace unos segundos para atrás, en la cual cuando las plantas son pequeñas el coeficiente es menor, cuando las plantas llegan a un nivel en el cual estabilizan el desarrollo de la canopia se podría decir que es un coeficiente medio, y en la parte final del ciclo, porque las hojas se van haciendo viejas y no transpiran de la misma manera, los coeficientes de riego tienden a caer. Ciertamente los coeficientes podrían variar día a día o semana a semana, y mes a mes, en la medida que hayan cambios en el estadio fenológico, y la FAO, simplemente en aras de simplificar las cosas, recomienda 3 coeficientes, uno inicial, uno medio, uno final, y estudiando un poco más cada cultivo es donde uno traza la línea y dice, bueno, de este punto a este punto uso el inicial, después de este punto a este punto uso el medio, y después a partir de este momento uso el final hasta que se acabe el ciclo fenológico. Como ustedes pueden ver, los coeficientes, si nos centramos en la columna donde dice coeficientes medios, ustedes podrán ver que la mayor parte de los coeficientes están en torno a 1 o ligeramente por encima a 1. Y esto tiene que ver que a igual área foliar, las evapotranspiraciones son iguales o sumamente similares. Con esto quiero enfatizar el hecho que no existen plantas que consuman más agua y plantas que consuman menos agua. Esto es un concepto muy malentendido y las personas, incluso muchos agrónomos, tienen esta tendencia a pensar de que existen plantas que consumen más agua y plantas que consumen menos agua. Lo único que determina la diferencia en el consumo de agua es el área foliar expuesta a la luz del sol. Y el área foliar está dada básicamente por la cobertura verde sobre la superficie del suelo y, en segundo lugar, por la altura del cultivo. En la medida que las hojas crecen, las hojas no solamente crecen y cubren, digamos, en sentido transversal o horizontal, también hay un crecimiento vertical, lo cual también afecta el área foliar. Cuanto más altos son los cultivos, mayor es el área foliar. Pero como lo he explicado anteriormente, no es lineal, porque cuando crecen verticalmente, de abajo hacia arriba, se van tapando unos a otros, y lo que realmente determina la evapotranspiración es el área foliar expuesta a la luz del sol. Existen algunos otros elementos
que pueden jugar un rol como ciertas características de las hojas que pueden hacer que algunos cultivos consuman un poco más de agua, un poco menos de agua, pero cualquier otra característica de las hojas o propiedades de las plantas, y en esto debo dejar en claro que estoy haciendo referencia exclusivamente a plantas C3 y C4 y no estoy incluyendo dentro de esta explicación las plantas CAM. Las plantas CAM, los cactus, las crasuláceas hacen un grupo completamente aparte y tienen una fisiología completamente distinta, y ciertamente esas plantas sí consumen mucho menos agua, pero esas plantas son una minoría y no son a lo que estoy haciendo referencia. Lo que estoy haciendo referencia son a todas las plantas C3 y C4 que constituyen el 99.99% de nuestra flora y ciertamente de los alimentos, de las plantas de las cuales nos alimentamos. Entonces, una vez más, quiero enfatizar el hecho de que no existen plantas que consuman más agua ni menos agua. Por otro lado, para dejar las cosas en claro, lo que sí existe es plantas que toleran más la falta de agua unos que otros. Y un ejemplo de eso son las plantas C3 o C4 que se originan de los desiertos, que pueden tolerar la falta de agua. Una acacia, un guarango, un espino, un árbol del desierto que puede pasar mucho tiempo sin que riegue y pierde área foliar y se reduce y no crece, pero después uno lo riega y nuevamente vuelve a crecer. El tolerar la falta de agua no implica que consuma más o menos agua cuando el agua está siendo disponible. Un guarango, si uno mide el área foliar de un guarango expuesta a la luz del sol, y como vamos a hablar más adelante, la forma como se valida esto es poniendo las plantas en un lisímetro y es de la forma como se han determinado los coeficientes, y como vamos a pasar un poquito más adelante a explicar cómo es que se determinan los coeficientes de forma directa. El consumo de agua está dado por el área foliar expuesta a la luz del sol. Los plátanos no consumen más agua que la vid. En realidad la vid consume más agua que el plátano, porque la vid, y particularmente en estructuras de tipo parrales o tipo sistemas en Y, en las cuales cubren el 100%, tiene una mayor área foliar expuesta a la luz del sol que los plátanos. Entre platanales, si bien son muy densos, entre un plátano y el otro, pasa mucha luz, y si uno mira el suelo en una plantación de plátanos, uno va a poder ver que pasa mucho más luz, y hay mucho más luz que impacta sobre el suelo, en una plantación de plátanos que en una viña. Entonces de ahí, y como pueden validarlo acá y pueden hacer ustedes la investigación del caso, una plantación de plátanos va a consumir menos agua que una plantación de vid. Entonces eso quiere decir que la vid consume más agua. La vid per se no consume más agua. Lo que pasa es que si uno hace crecer la vid en un sistema de conducción que cubre el 100% del área, entonces va a tener una mayor área foliar expuesta a la luz del sol. Ahora, si uno hace crecer la vid en estructuras como espalderas, que son comúnmente utilizadas para vino, entonces el área foliar expuesta a la luz del sol va a ser mucho menor. Entonces el mismo cultivo, si se le cambia la arquitectura de la canopia y pasa de una canopia que sea horizontal, plenamente expuesta a la luz del sol, a una canopia vertical, en la cual se sombrea más y la canopia es mucho más pequeña y más reducida, esas canopias más pequeñas y más reducidas van a consumir menos agua. La forma más sencilla de entenderlo es cuando una misma plantación, la canopia es pequeña, consume menos agua, y cuando la canopia crece, entonces consume más agua. Entonces el consumo de agua está dado en función, una vez más quiero enfatizar, al área foliar expuesta a la luz del sol. En el siguiente lámina lo que podemos ver es cómo es que progresa el consumo de agua de la vid a lo largo de la estación. Podemos ver nuevamente, este gráfico de alguna manera repite lo que ya he mencionado anteriormente, en el cual al inicio de la campaña el consumo es muy pequeño, y esto va aumentando progresivamente en forma más o menos lineal, en la forma que la canopia va desarrollándose. Hay una cierta estabilización en la parte media y después cae al final por envejecimiento de las hojas. Y las subidas y los baches que pueden haber, por como estamos hablando de consumo de agua, y una vez más el consumo de agua está dado por un lado por el área foliar y por otro lado por las condiciones medioambientales. Si de repente un día es nublado, entonces eso va a hacer que el consumo de agua caiga, pero es la combinación del clima y de la planta lo que va a determinar el consumo de agua. En el siguiente cuadro lo que mostramos es la relación entre consumo de agua y biomasa. En la medida que las plantas consumen y evapotranspiran más, las plantas crecen más, hay un más fluido proceso de intercambio
gaseoso no está condicionado a que salga agua para que ingrese carbono, pero ciertamente si hay situaciones de estrés en las cuales las estomas se cierran, entonces en la medida que las estomas se cierran, dificulta o puede llegar a impedir, si se cierran completamente, el ingreso de carbono, y en la medida que no ingresa carbono no se da un proceso de fotosíntesis y las plantas no pueden crecer. Entonces hay una relación directa entre consumo de agua y producción de biomasa o crecimiento de las plantas, y eso es lo que este cuadro muestra.